Queremos que usted vea allí en la pantalla que nuestra iglesia tiene en este tiempo un versículo clave. Nos basamos en la palabra de Dios. En cuanto al hombre es mucha debilidad, mucha ignorancia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sola escritura, nuestra única base. Tenemos allí donde usted puede ubicar, por lo menos por tres maneras, los mensajes que aquí se exponen por la www.lumbrerabiblica.com, donde usted puede tener un correo electrónico allí y puede hacer preguntas también. En el Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera y también en el YouTube. Usted puede ver los videos allí. Luego con mayor tranquilidad y para que pueda hacer anotaciones. Si usted quiere hacerlas ahora, también es bienvenido para hacerlo. También puede pasarlo, por favor, a otras personas. Hemos notado que cuando usted mira y le da un like, los buscadores electrónicos pueden encontrar más rápido referencias a algún tema bíblico. Esa es la razón por la cual nosotros decimos que usted lo vea, usted se suscriba, por ejemplo, al YouTube, y entonces pueda darle como que la lectura o que lo vio, un like, dicen, y esto no es otro el propósito que pueda ser aumentada el número de vistas y pueda ser encontrado más rápidamente por cualquiera que esté buscando un tema bíblico. Amén. Quiero tener una lectura en el Salmo 8 y quiero que para ello nos pongamos por favor de pie. El Salmo 8 es un salmo de David. Este salmo empieza con un título que es sobre Gittit, Salmo de David. Gittit no sabemos qué significa, pero algunos sugieren, porque es una palabra muy antigua, que puede ser algo relacionado con la guerra. Eso es el rey David que escribió eso. Salmo 8 dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, bendiga su palabra. Gracias, podemos sentarnos. ¿Sabe que hay dos tendencias, digamos, generalmente en el mundo? La tendencia del hombre inconverso, que piensa que él puede hacer todas las cosas por sí mismo, que no necesita de Dios. Y esto es, o no es más que la expresión del pecado en su corazón, la soberbia. Dice el Salmo 51, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe por qué? Porque él se considera su propio Dios. Y usted ve en el mundo de los negocios, de las empresas, inclusive del espectáculo, que la gente quiere sobresalir. Y es una necedad, porque siempre hubo gente que estuvo antes que ellos y habrá gente que estará después de ellos. Dice el salmista que nosotros somos como una sombra. Job dice que es como un árbol o una flor que es plantada en la mañana, florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca, y huye como la sombra y no permanece. Esta es la vida del hombre. Esta tendencia es la soberbia. Yo puedo hacer las cosas. No me digas de eso. Yo tengo mis propios planes. Yo puedo concebir el resultado de lo que estoy haciendo. Puedo solucionar mi problema. Mira, pero quiere que ore por ti. No te preocupes. No ores por mí, yo tengo mi propia manera. Nos hemos encontrado con ese tipo de personas. Ese es el orgullo y es la soberbia del corazón. ¿Y sabe qué?
Esa fue la causa de que Satanás, el lucero de la mañana, fuera expulsado inmediatamente porque subió soberbia en su corazón. Yo lo puedo hacer y yo puedo ser más grande. Pero entre el pueblo cristiano, oramos que esto no ocurra, pero si hay pequeños destellos entre los creyentes en Cristo de que yo puedo hacer mis propias cosas. No, está bien, hermano, ore por mí. Como aquel cuento que echamos recientemente. Hermanos, ore por esta situación que no tengo trabajo. Y la iglesia orando. Y cuando consigue trabajo se acerca. No ore más porque ya conseguí, tranquilo. Ya no quiero ir. Sí, ya, tranquilo. No oren más porque ya lo conseguí. Es como que niega el poder de Dios sobre sus vidas. Y esto ocurre entre muchos cristianos, lamentablemente. Y el Señor nos libre de esto. Pero sabe que también hay otra tendencia entre el cristiano, y es que, y es tal vez cultura, es tal vez cómo se levantó en la iglesia. En estos días no recuerdo que estábamos comentando que oran a Dios, Padre, usted sabe mis necesidades, Padre, usted. Y no está mal el respeto de usted, pero Dios es nuestro Padre. Y hay algunos que han sido criados de levantar, papá, usted. Yo por lo menos me levanté con papá, tú, mamá, tú. Y no es falta de respeto, tenemos una confianza, pero tampoco criticamos a aquellos que tratan a sus padres de usted. Lo que quiero decir es que algunos ven a Dios como demasiado lejano, como que es un Dios que sí, ciertamente es grandioso, es omnipotente, es poderoso, es inmanente, es trascendente, es eterno, es amor, es misericordia, es infinito. Es verdad, amén. Pero entonces hay una tendencia que también es mala de decir, Dios está ya demasiado ocupado, mis cosas pequeñas. No. En la iglesia yo oro a Dios, pero en mi casa yo procuro hacer las cosas porque yo no voy a molestar a Dios con esas pequeñas cosas. Él no sabe de mis cosas. Él no sabe de ese dolor en la uña que tengo, por ejemplo. O ponga usted cualquier cosa pequeña. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros en las cosas más pequeñas. El salmista empieza, fíjense cómo dice David aquí, oh Jehová, Señor nuestro. Él tenía en su corazón el expresar cuán grandioso es Dios. Y él no se para en escoger palabras que expresen su amor hacia Dios. Cuán glorioso es tu nombre en el sitio donde vivo. En toda la tierra. Él quiere mostrar y decir a todo el mundo que Dios es glorioso en toda la tierra. Y ahora nosotros nos armásemos del mismo pensamiento. Dios, tú eres glorioso. Tu gloria es infinita y es en toda la tierra. Ahí pone a Dios un Dios gigantesco, un Dios omnipotente y un Dios infinito. Que si quedara allí, nosotros nos quedáramos un poquito como cortos, como caramba, ¿y a mí? Pero mire el versículo 2, después dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste alabanza. Viene de lo más grande a lo más chiquitico, que es lo más tierno que nosotros vemos como seres humanos, un bebé, ¿cierto? Y se dice que los bebés, sobre todo los humanos, son los más indefensos cuando nacen. Inclusive en la naturaleza, cuando se encuentran los animales que tienen bebés, hay algunos que la madre los pare y se va y ellos, echen para adelante. Pero un bebé no puede permanecer si no está cerca de su madre, un bebé humano. Así que llama la atención que después de lo más grande viene lo más chiquito. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Es decir, de lo más pequeño, de lo más indefenso, Dios espera fortaleza y espera alabanza, porque Él es el Dios de los detalles, de las cosas pequeñas. Y yo no sé con qué has venido tú en esta mañana. Yo sí sé con qué he venido, y es más, algunas cosas que ni sé con qué he venido, pero Dios sí las conoces. Y cualquiera que sea tu condición, situación, circunstancia, Dios la conoce. Y Dios puede actuar poderosamente en esa situación, porque Dios es Dios de los detalles. Y pensando en la obra de Cristo, ¿cómo es posible que el Dios infinito, el creador de todos, viniera a este mundo? ¿Y de qué manera? Vino a nacer no en un palacio de rey que le hubiese correspondido. Él vino
a lo más bajo de la tierra. Él vino a nacer en aquel humilde pesebre. Y cuando en diciembre, lo hemos dicho otras veces que predicamos en esto, que hablamos del pesebre, nuestras mentes se van a aquel pesebre bonito, con un poquito de pajita alrededor y unos animalitos. ¡Ay, qué lindo y qué cuchi! Pero eso no fue así. Eso fue un sitio hediondo. ¿Sabes lo que es hediondo? No olía bien, de animales que tenían sus necesidades allí. Y no hubo lugar para él en el mesón. El poderoso Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros de la manera más humilde y humillante. Vino a hacerse el más pequeño de los hijos de los hombres. Ese es nuestro Dios. Cuando tú pienses que Dios no está atendiendo a tus cosas, piensa, pero Él se hizo humano y habitó entre nosotros y pisó esta tierra y tuvo hambre, tuvo sed, tuvo una serie de circunstancias que tú y yo pasamos y Él tiene cuidado de nosotros. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando él rogó 3 veces al Señor que le quitara un aguijón de la carne. No sabemos a ciencia cierta qué pudo haber sido, pero algo que le molestaba. Algunos creen que es una oftalmia crónica que tenía, que no podía ni leer, porque en algunas cartas él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Otros decían que era un aspecto repulsivo que tenía él, que hacía que la gente no lo aceptara. Y ejemplo de eso tenemos en la primera carta y la segunda carta de los Corintios. No sabemos, pero era algo que él quería que Dios se lo quitara, una cosa que le fastidiaba. Y él le dijo, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando Juan el Bautista estaba anunciando a Jesús, la gente le decía, wow, mira, un gran profeta. No me miren a mí. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Jesús es digno de toda alabanza. Él es digno de toda nuestra adoración, por lo que Él hizo y por lo que es. Amén. Y mire que cuando dice el versículo 3, lo mencionamos en la adoración previa, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, obra de tus dedos, es como que si la creación inmensa, que el hombre no ha podido ni siquiera llegar con su presencia solamente a la luna y llegó a Marte un poquito ahí y pasando aceite como quien dice. No puede llevar a nadie allá y es una inmensidad, no se puede contar las estrellas. Es una inmensidad tremenda que escapa de la imaginación, de la mente del hombre, porque somos finitos y Dios es un Dios infinito. Pues eso fue como un juego de manos, un juego de dedos para Dios. La creación fue así. Él hizo lo que se ve de lo que no se ve. Por su palabra, Él habló y fue hecho. Y nosotros todavía tenemos dudas de cosas en nuestras vidas. Señor, ¿será que tú puedes hacer esto? Él es el poderoso. Solo tenemos que nosotros estar en su voluntad, estar afinados con su voluntad. Santiago dice, vosotros pedís y no tenéis. ¿Por qué? Porque pedís mal, piden mal. Piden para sus deleites, para sus propios provechos. Y esto entra un poquito en lo que es el falso evangelio de la prosperidad. No, pide que Dios te ha hecho a ti rey, que eres rico, que Dios ha hecho a ti para que tu propósito es que seas rico, que sobre todas las naciones gobiernes, que tengas dinero, y póngalo aquí, venda su carro y póngalo aquí. De paso, están pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Algunos dicen, mira, Jesús era rico. Y él andaba con sus discípulos y tenía la bolsa. Vamos a ver un ejemplo. Cuando Jesús no tenía para dar ni siquiera al mantenimiento del templo. Pero por amor y por testimonio, Él hizo un milagro. Para darnos a entender que se debe cumplir con lo que Dios ha establecido. Pero bueno, luego Él dice que por causa de sus dedos o por obra de sus dedos Él formó todo esto. Y hacíamos referencia de que cuando se habla de la salvación costó mucho más que la creación, me atrevo a decirlo, porque costó la vida de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Es que Dios desamparó a Jesús para ampararnos a nosotros.
Él escondió su rostro en aquel momento tan terrible porque Él nos iba a amparar a nosotros. Y Jesucristo, previendo aquel tremendo lugar de angustia, de desesperación que iba a pasar en la cruz del Calvario, Él oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque es demasiado grande, es demasiado pesada. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía en su corazón la respuesta de Dios: tienes que hacerlo. Versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa debería ser nuestra conclusión. Empezamos con Dios alabándole lo grande que es, después el Dios de los detalles, para después alabarle como el grande que es y que seguirá siendo. Amén. De manera que el salmista puede sintetizar lo que debe ser el verdadero pensamiento de nosotros como cristianos. El salmista, para mí, estaba como esta expresión: soy pequeño ante la grandeza de Dios. Así debemos humillarnos. Santiago cita a uno de los salmos y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hace tiempo, cuando los días de Martin Luther King, en los años 60, parece que todas las cosas estaban en contra de la gente de la raza negra. Y una de las señoras que había perdido a su hijo, que las protestas callejeras, que el gobierno hacía la separación, que no tenían derechos, ella se encontró deprimida. Y cuando un siervo de Dios le preguntó: ¿qué te pasa? Ella dijo: bueno, me pasa esto. He perdido a mi hijo, el otro anda en las protestas, no sé qué va a pasar, el gobierno está reprimiendo, no tenemos derechos, etcétera. Tantas cosas que nombró. Y él solamente le hizo una pregunta: ¿ha muerto Dios? No, pero ¿por qué me pregunta eso? No, le vuelvo a preguntar: ¿ha muerto Dios? No, Dios todavía está en su santo templo. Él tiene en el cielo su trono. Él es soberano. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él te examina a ti. Él sabe cuál es tu necesidad. Él está pendiente de tus peticiones. Él conoce tu corazón. El Salmo 103, precioso, nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvos. Y habíamos dicho que no solamente se acuerda, Cristo se hizo polvo, habitó entre nosotros. Así que no solamente se acuerda, Él mismo estuvo en nuestro ser. Así que cuando estés desanimado o desanimada, piensa en el amor del Padre. Los que tienen padre, los que hemos tenido padre, pensamos en ese proveedor, ese Padre amoroso, ese que podíamos abrazar, que podíamos contarle nuestras cosas. Estaba allí para nosotros. En la mayoría de los casos de nosotros, pues Dios es mucho más. De Él sale el amor, y Dios es amor. Amén. Con esto quiero preguntar: ¿le importan a Dios las cosas pequeñas de mi vida? Dios está pendiente de esos pequeños detallitos. Yo creo que con esta introducción que hemos hecho, todos dirán: sí, sí lo está. Pero el Señor Jesucristo fue más allá. En la Nueva Traducción Viviente, en Lucas, nos dice: y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Ustedes valen más que un pajarillo. Y son la creación amada de Dios. Y Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más de nosotros? En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Aún los que le quedan poquitos, Dios sabe en cuánto les queda. Bien. Así que Dios está allí con su mano poderosa para atenderla. Tan pequeño que somos. Este pequeño cuadro nos ilustra que podemos tender nuestra mano
y mi mano estará allí para socorrerte, para auxiliarte, para darte lo que necesitas de acuerdo a mi voluntad, dice Dios. Y recuerden que esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero Dios, Jesucristo, es Dios. Y Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es suficiente, tiene cuidado aún de nuestras cosas más pequeñas y nuestras cosas individuales. Amén. Ahora vamos a ver algunos puntos bíblicos de lo que Jesús enfrentó y ver que nosotros pasamos por eso. ¿Qué es lo que al hombre lo agobia? ¿Qué es lo que nuestros matrimonios hoy en día tienen más problemas? La parte económica, pagar cuentas o qué no pagar, o este es un sistema que no deberíamos nosotros alimentar. Tantos pensamientos que hay. Pero el Señor Jesús tuvo un momento en su vida en que en Mateo 17 y 24 Él tuvo que enfrentar cuentas. Y tenemos esta lectura, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, rapidito. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. Notemos estas palabras que no están ociosas ni sobrantes. Diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muchas cosas hermosas en este pasaje. Primero, se acercaba a la época en que debían de dar impuestos. Esos impuestos estaban, Dios lo había prescrito a Moisés en Éxodo capítulo 30, donde decía que todo varón de 20 años tenía que dar para el sostenimiento del culto y de los oficios de los sacerdotes y el templo, etcétera. Estaban obligados a hacerlo como una ofrenda, y suena un poco discordante, pero estábamos hablando del Antiguo Testamento. Todo varón de 20 años arriba, Dios le proveía trabajo para que ellos pudieran dar. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el principio de ofrendar. Algunos están con la cuestión del diezmo, no, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero yo sí creo en las ofrendas. Tenemos que dar, y el diezmo nada más es una sombra de lo mínimo que la gente tiene que dar, que lo que nosotros tenemos que dar. Pero en 1 Corintios nos dice, cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, según haya prosperado, ponga algo guardándolo, para que cuando yo venga no se recojan ofrendas en una manera no esperada. Es según Dios te haya prosperado. La gente no da de lo que no tiene. Según Dios te da, hay que dar. Pero ahí hay un principio. Estos señores incisivamente ven a Jesús, y ya era el tiempo de recoger las ofrendas. En Nehemías, creo que el capítulo 6, no estoy muy seguro, pero en Nehemías nos habla de que se había establecido que se iban a recoger anualmente. Y cuando ya estaba cerca de esto, ellos dijeron, mira, tu maestro no da las ofrendas. Entonces el Señor Jesús no dijo nada en ese momento, pero como le preguntaron a Pedro, Pedro inmediatamente, tan impulsivo como era, dijo sí. Él sabía que Jesús no tenía dinero, él andaba con él. Y Pedro con esa preocupación, pero el Señor conoce sus pensamientos, ¿cierto? Y cuando entró en la casa, antes de que Pedro se rascara la cabeza y le dijera, maestro, ¿de dónde sacamos este real para darle? El Señor le habló primero. Y en esto demuestra su divinidad. En Juan nos dice que él no tenía necesidad que nadie le dijese nada de los hombres, porque él sabía lo que había en cada uno de los hombres. Por supuesto es Dios. Él sabe lo que hay en nosotros, en nuestros pensamientos. Entonces él, sabiendo lo que Pedro estaba pasando por dentro, esa angustia y esa pena, le dijo, Pedro, mira, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos de los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Él le dijo, de los extraños.
¿Por qué? Porque en la sociedad de ese entonces, los hijos de los reyes estaban exentos de dar impuestos. Se los cobraban era a los plebeyos como nosotros, ¿verdad? Pero el Señor, tomando ese ejemplo, le dijo, bueno, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, Jesús se estaba identificando como una esencia distinta a la esencia de los humanos. Él es el eterno Hijo de Dios. Él está exento. Él no debería pagar impuestos para el mantenimiento de las expiaciones. Él no necesitaba expiación. Jesús fue perfecto, sin pecado. No necesitaba eso. Pero Él dio un ejemplo allí de testimonio, así como cuando le bautizaron. Él no necesitaba ser bautizado. Los que venían era el bautismo de arrepentimiento, que Juan el Bautista llamaban, arrepentíos y bautícese cada uno. Y Jesús vino para ser bautizado. Y Juan dice, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Señor, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Algunas veces nosotros tenemos que dejar a un lado nuestros derechos para el testimonio de la gloria de Dios. Ven allí al principio. Versículo 27, para no ofenderles, para no poner tropiezo, para que no vengan a decir que este que es el Mesías que se proclama, ni siquiera paga impuestos. No, vamos a cumplir toda justicia. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Estamos todo el tiempo exigiendo nuestros derechos? No me importa que me digan que si soy creyente o no, eso me corresponde a mí y punto, y lo voy a pelear. Hermanos, a veces hay que ceder, a veces perdiendo se gana. Y más en un cristiano. Ve al mar y echa el anzuelo. Otra prueba de la divinidad del Señor. Eso jamás nadie lo puede hacer. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás ese dinero. Ese estatero tenía el equivalente al pago anual de 2 personas según la ley. Es decir que Jesucristo dijo, está bien, tómalo, que esto por mi gracia, por mi poder lo estoy proveyendo, pero te proveo a ti también. Y eso nos habla de que según nos haya prosperado el Señor, tenemos que ser beneficiosos o tenemos que ser ayudadores a otros que están en necesidad. Al abrirle la boca hallarás en estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí se imaginan el corazón de Pedro? Yo voy a ver si es verdad. Pedro era que todo lo ponía en duda y se fue a tirar su anzuelito y el primer pescadito, vamos a ver, lo abrió y ahí estaba. Yo me imagino que él cayó de rodillas. Señor, qué grande eres. Pero ahí hay otro ejemplo, ahí hay otro principio. El Señor no le dijo, Pedro, anda y recoge tributos o impuestos, o anda a pedir por ahí, o anda a arar la tierra y vas a encontrarla enterrada, porque la gente enterraba dinero, ¿verdad? Él le dijo, anda y ve al mar. Era de acuerdo a su profesión. Dios no te va a exigir nada a ti que no sea algo que tú no puedas hacer. Ahí tenemos un principio. Cada uno de vosotros, según haya prosperado, ponga parte de algo. Dios te dio un trabajo. Dios te lo dio. No para tu propio beneficio, sino para la gloria y honra de su nombre. Y con eso te beneficias tú y tu familia. ¿Ven cómo cambia totalmente la cosa? Pues bien, el Señor después dijo en otra parte, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre se levanta esa pregunta, tenemos que dar impuestos. O sea, este gobierno, ¿y qué van a hacer con eso? Y eso es lo que son corrupciones, y eso paga hasta el aborto, y esto y el otro. Mire, a usted no le importa eso. Usted tiene la responsabilidad de dar sus impuestos. Y usted cumpla con lo que el Señor le está diciendo. En Romanos nos dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Romanos 13, del 6 al 7 nos dice, pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Esas son las instituciones públicas, no estamos hablando de instituciones cristianas. ¿Cuánto más los cristianos? Hay algunos hermanos que han dicho y se ha oído, no, yo no doy ofrenda en esa iglesia, porque yo no sé qué hace el pastor y su gente con eso. O no sé qué están haciendo con eso, yo te veo igualito. Hermano,
El Señor se ocupará de ese pastor si está tergiversando, o esa iglesia o los administradores. Usted cumpla con lo que tiene que hacer. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y en cuanto a tu trabajo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La Biblia no anima a los flojos, sino que tienen que trabajar, echarle ganas, como dice. En mi país es echarle pichón, que viene una palabra push on, de echarle, bomba. Timoteo nos dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que un inconverso. El que está buscando de vivir del gobierno o de las limosnas o de las ofrendas y tiene la capacidad para trabajar, es peor que un incrédulo. Segundo punto, el Señor enfrentó tormentas. ¿Estás enfrentando tormentas? Acabamos de terminar una serie de 6 estudios sobre los desiertos. Pero que de las tormentas, muy similar, ¿verdad? En las tormentas usted normalmente puede estar acompañado, pero está igualito que los otros que están con ustedes. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, después de haber pasado todo un tiempo con toda la gente, alimentándola, hablándoles de la palabra de Dios, surtiendo y supliendo sus necesidades, y estaba cansado, y Él le dijo a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado. Eso no fue una sugerencia, eso fue una orden, y lo estaba diciendo el Dios creador: vamos a pasar al otro lado. Jesús te ha dicho en cualquiera de tus circunstancias que vas a pasar al otro lado. No me estoy refiriendo a la muerte. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Habían otras barcas que estaban alrededor, pero vamos a hablar de eso en un momentico. Dijo: pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, muertos de miedo? En otras palabras, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tormentas de la vida, y te agarra así como estás. Ahora, hay también otras barcas. Cuando tú estás pasando por tormentas como cristiano, muchas personas inconversas están pasando por tormentas también, pero debe haber una diferencia, y la tremenda y poderosa diferencia es que Jesús está en nuestra barca. Se levantó una gran tempestad de viento. Para los discípulos y para los inconversos, estaba en el mismo mar. Echaba las olas en la barca de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Cómo es posible que el Señor estaba durmiendo? Bueno, estaba cansado, recuerden. Y en la popa era el lugar donde estaba el piloto. Eso te dice algo. Puede que mi piloto esté durmiendo, pero es mi piloto. Eso no lo vieron los discípulos, quienes estaban angustiados. En un momento de tormenta a ustedes se le van los tapones. No sabe dónde está, la angustia lo llena, la desesperación también. ¿Sabes qué a mí me ha pasado? Y esto me viene ahorita a la mente, que yo me di cuenta que tengo un principio de claustrofobia, un principio nada más. Usted no ha visto el final. Pero me he encontrado en momentos donde un ascensor se para en medio, pum, y se apaga la luz. Y me da esa cuestión por dentro, y yo digo: Señor, porque es una desesperación, como ¿qué hago? Como que me olvido hasta que soy cristiano. Señor, cierro los ojitos y oro y respiro profundo. Encerrado, tú sientes la oscuridad tremenda, y que por lo menos va a pasar, quién sabe, 1 hora o 2 horas antes que te saquen. Eso es para morirse allí. A veces una tormenta, uno siente como que no está solo totalmente, que uno siente que no tiene ayuda de nadie. Bueno, cuando Pedro se estaba hundiendo, él también vio las tormentas y las grandes olas y dijo: Señor, sálvame. Eso es lo que hay que hacer en la tormenta: Señor, sálvame.
y su brazo poderoso está allí. Pero ellos se acercaron y le dijeron: Señor, no tienes cuidado que perecemos, nos estamos muriendo. Y él, levantándose, reprendió al viento. Calla, enmudece, con el poder que solo un Dios creador puede hacer. Recuerda, tu Salvador, si eres creyente, es el creador de todo. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y te tiene en su mano. Así que nadie te podrá hacer nada. Nadie te podrá hacer daño. Porque estás en la mano poderosa del Padre. Y estás en la mano poderosa del Salvador. Y nadie te puede arrebatar de las manos del Padre ni del Hijo. Y el Espíritu Santo es el sello de que esto es una realidad. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué no tienes fe? Es lo que el Señor nos dice hoy. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? El viento y el mar le obedecen. No seamos como los discípulos. Más bien digamos: caramba, yo sabía que este es mi glorioso Salvador. ¿No? ¿Quién es este? Es tu Salvador. A veces como que olvidamos quién es nuestro poderoso Salvador. Estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En cuanto a nosotros como creyentes, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y recuerda que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cualquiera que sea tu tormenta, Jesús es tu piloto. Recuerda que el Señor es preferible que nosotros tengamos en la barca a nuestro Señor que a 1000 marineros. Eso lo dijimos una vez. En mi barca prefiero a un Jesús dormido que a 1000 marineros despiertos. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Tercero, Jesús tuvo que enfrentar tentación y del mismísimo diablo. Porque sabe que nosotros a lo mejor sentimos tentaciones de parte de demonios chiquiticos. Nos mandan uno un poquito rango ahí y nos tumban. Imagínese el mismo Señor. Y esto fue por voluntad de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Era humano, es humano, 100% humano, pero sin pecado. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Levanta y eriza los vellos el saber que el diablo está citando la Biblia. Así que no crea que todo el que cita la Biblia, ay, ya es santo, ya sabe de Dios. Tenga cuidado. Y más que él la cita cortando, porque dice: en todos tus caminos, la cita de ese salmo. Inclusive, en ese momento, él tenía que estar sometido a la voluntad de Dios. Era una tentación de querer que él hiciera poder o hiciera los milagros independientemente de la voluntad del Padre. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Tercera, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Pero qué se ha creído el diablo este? Quería que el Señor le adorara, porque déjeme decirle, el diablo tenía o tiene un dominio temporal sobre el sistema, el cosmos de este mundo. Por eso que el apóstol le habla: el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese derecho de tener el mundo a su dominio se lo cedió a Adán cuando pecó. Pero Cristo ha reivindicado y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo esto te lo daré si postrado me adorar. En otras palabras, y eso es de Dios, eso es de Jesús. Jesús va a gobernar las naciones porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Eso pertenece a Dios. Pero tenía que ir a la cruz. Ahora Cristo, habiendo ido a la cruz,
Ahora toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, después de haber pasado por el sacrificio de la cruz. El diablo le está diciendo, mira, un shortcut, un cortacamino, tú vas a tener esto si me adorares. Y yo creo que eso está escrito ahí nada más para que sepamos lo que Satanás dijo. Pero en Jesús no había ninguna inclinación a decir, déjame pensarlo. Yo creo que Jesús también se estremeció al oír de aquel ser infernal decir eso. Y él inmediatamente lo dijo casi gritando. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Mire, y de estas tentaciones aprendemos que el enemigo puede llegar a nuestras vidas y que es voluntad de Dios que a veces pasemos por pruebas. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Hay pruebas, pero las pruebas lo que hacen es que nosotros nos refugiemos más del Señor y dependamos más de Él. Pero ahí están las tres cosas, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Todo eso Dios lo permite en nuestras vidas, pero nosotros tenemos todas las herramientas para rechazarle. Y Jesús no venció al enemigo porque si Él es Dios. Ahí no utilizó la fuerza del enemigo. Si hubiese dicho, Jesús levantó la mano y zumbó a ese cachugo lejos, lo destruyó. No dice eso. Jesús en todo momento citó la eterna palabra de Dios. Cosa y herramienta que tú y yo tenemos, el más sencillo y humilde de los cristianos, puede citar la Biblia y puede poner en fuga al enemigo. Amén. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En Marcos creo que dice, le dejó por un tiempo, porque Él viene y va buscando nuestros flancos débiles. ¿Y cómo nosotros nos fortalecemos? La lectura de la palabra de Dios, la oración y la comunión hermanable en una iglesia en crecimiento. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera de nosotros, aunque sin pecado. ¿Por qué está esa tentación allí? Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, entonces es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es como si alguien dijera, mira Señor, pero esta es una tentación que tú no conoces, porque tú eres Dios allá grandote, creador. No, yo estuve allí. No hay nada que Él no haya pasado, que nosotros pasemos que Él no haya pasado. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida para que puedan resistir. Jesús resistió enfermedades. No hay tiempo para verlo, pero esta es la mujer del flujo de sangre. Ella sabía que Jesús podía salvarle, pero tuvo que hacer algo, tuvo que acercarse y Jesús estuvo dispuesta a salvarle cuando vio la fe. Jesús puede sanar nuestras enfermedades. Nosotros no andamos tal vez con grandes campañas diciendo ven a la sanidad, pero Jesús puede sanar. Él es poderoso para sanar el alma y el cuerpo también. Amén. Y actuó, fue sanada. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y ella fue sanada desde su fuente, fue inmediatamente instantánea, se sintió que estaba libre de aquel azote y lo sabía. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso es lo que podemos orar. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho a Dios. Si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra que quieran que su Padre les haga, se ha hecho de acuerdo a su voluntad. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Recordemos que el aceite y el vino eran elementos de sanidad, elementos terapéuticos para curar. ¿Recuerdan el hombre que cayó en manos de ladrones? El buen samaritano curó sus heridas echándole aceite y vino. El Señor Dios poderoso dice de Israel, desde la planta del pie hasta la cabeza,
al hombre pecador se aplica. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Pero la sanidad, orando con fe, puede mucho. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por último, Jesús tuvo que enfrentar la traición. A mí me han traicionado, y eso nadie lo sabe, pero fulanito, fulanita me traicionó. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Y recuerde que no fue solamente Pedro. Cuando Jesús lo agarraron en el huerto de Getsemaní, ¿dónde están los discípulos? En buen criollo se dice: patica, ¿para qué te tengo? Se perdieron, se fueron, lo dejaron solo al Señor. Aquel poderoso que había estado con ellos, que había mostrado su poder, que los había sanado, que había sido bondadoso con ellos. Pues, Señor, sálvese quien pueda. Jesús enfrentó la traición. Hermanos, a veces nos pasan cosas también porque no perdonamos. Tenemos que perdonar. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos que el Señor enfrentó cuentas, enfrentó tormentas, enfrentó tentaciones, enfrentó enfermedades y enfrentó traición. ¿Qué cosas estás enfrentando tú que no esté dentro de esto? Que el Señor no puede hacerlo. Pero piensa en esto, Romanos nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nuestro amado Salvador pasó, como dice el escritor a los Hebreos, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, con un propósito, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias porque esto lo encontramos en tu palabra. Y tú, Señor, estás pendiente de cada una de nuestras cosas más pequeñas. Tú tienes cuidado de nosotros, por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque esto demuestra más el privilegio que tenemos como creyentes en Cristo, que somos hijos tuyos, y si hijos tuyos, herederos contigo, Señor. Gracias por proveer para nuestras necesidades. Gracias por estar allí. Y ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea no para beneficio nuestro, sino para que tu nombre sea glorificado. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos y rogamos porque si hay alguno que no es creyente en Cristo, pueda tener el gozo de la salvación al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.